Testimonios de lo paranormal. Cuarta historia. Una historia de hospital. El aire en el Hospital Central de Maracay era caloroso, una mezcla perpetua de antisépticos, miedo y la humedad tropical que se pegaba a la piel. Para Carolina, de 33 años, ese aroma se había convertido en su nueva realidad. Una prisión de paredes blancas y ruidos monótonos. Llevaba 2 semanas hospitalizada por una complicación autoinmune que la había arrastrado al borde del abismo. Y cada día era una batalla contra el propio cuerpo que la traicionaba. Su energía se desvanecía como un mal sueño, y las noches eran especialmente crueles, pobladas por el eco de las sirenas y el gemido lejano de otros pacientes. Su cama estaba estratégicamente ubicada junto a la ventana, que ofrecía una vista poco inspiradora del patio trasero del hospital, donde los médicos fumaban en secreto y las ambulancias descargaban nuevas tragedias. Pero la vista más constante y perturbadora era la del paciente de la cama contigua. Don Ricardo, un hombre mayor, estaba allí desde hacía más tiempo que Carolina, una figura frágil, completamente intubada, su pecho subiendo y bajando con el ritmo forzado de un respirador. Sus hijos, 2 hombres y una mujer de mediana edad, se turnaban en su vigilia, sus rostros marcados por el agotamiento y una resignación palpable. Habían aceptado ya la inminencia del final, pero don Ricardo, como un viejo roble, se negaba a caer. Su cuerpo permanecía en ese umbral entre la vida y la muerte, un purgatorio mecánico que desafiaba toda lógica médica. Carolina observaba la escena con una mezcla de lástima y una creciente incomodidad. Había algo en la persistencia de don Ricardo que la inquietaba, una especie de aferramiento desesperado que iba más allá de la mera biología. Una tarde, escuchó a uno de los hijos, un hombre corpulento de mirada cansada, murmurar por teléfono. No sé qué lo retiene. Los médicos dicen que es un milagro, pero esto es una tortura, para él y para nosotros. La tensión en la habitación era casi palpable, una nube oscura que se cernía sobre el lecho del anciano. La enfermedad de Carolina la mantenía en un estado de semiconsciencia, entre la lucidez y los delirios febriles inducidos por la medicación. Las noches eran especialmente confusas. Una noche en particular, el hospital parecía sumergido en un silencio antinatural, solo roto por el constante beep, beep de los monitores. Carolina se despertó con una sensación de frío, que no venía de la temperatura ambiente, sino de algo más profundo, algo que le erizaba la piel. Abrió los ojos, pesados, y lo primero que vio fue la silueta de don Ricardo. Pero no era la silueta inerte a la que se había acostumbrado. Don Ricardo estaba sentado, completamente erguido. Carolina parpadeó pensando que era una alucinación más de su mente febril. El anciano que hacía horas estaba completamente inmóvil, intubado y asistido por máquinas, ahora estaba sentado en el borde de su cama, su espalda recta, sus manos delgadas apoyadas en sus rodillas. La intubación, los tubos, los cables, habían desaparecido, o al menos Carolina no los veía. Una luz tenue, casi lunar, parecía emanar de él, o tal vez era solo la luz de la luna filtrándose por la ventana. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Intentó moverse, gritar, pero su cuerpo no respondía. La parálisis del sueño, pensó, un efecto secundario de su medicación, una pesadilla lúcida. Pero esto se sentía real, demasiado real. Los ojos de don Ricardo, que antes apenas se distinguían tras los párpados hinchados, ahora estaban abiertos, claros, de un azul pálido y penetrante. Se giró lentamente hacia ella. «Quiero ver a mi hija», dijo, y su voz, que Carolina imaginaba rasposa y débil, era clara, con un eco metálico que parecía venir de un lugar muy lejano. «Quiero ver a mi hija. Ella debe venir». Carolina intentó hablar, pero solo un susurro salió de su garganta. «¿Señor Ricardo?» El anciano no pareció escucharla, o si lo hizo, no le importó. Su mirada estaba fija en un punto más allá de Carolina, en la pared, como si estuviera viendo algo que ella no podía. «El tiempo se agota», continuó, y su voz tomó un matiz de urgencia, casi de desesperación. «Ella debe perdonar. El peso es demasiado». Carolina sentía que su mente se desgarraba. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba delirando? ¿Era un fantasma?
El hombre moribundo de la cama de al lado estaba teniendo una conversación con ella, o más bien, a través de ella, sobre algo que no podía entender. Las palabras parecían fragmentos de un rompecabezas oscuro. El jardín, la muñeca, el secreto, la carta. Los susurros de don Ricardo se volvieron más rápidos, una cascada de palabras sin aparente conexión, como si su mente estuviera vaciando un archivo de recuerdos desordenados. Carolina sentía el dolor, la urgencia, la profunda tristeza detrás de esas palabras incomprensibles. Era como si el alma del anciano estuviera gritando, atrapada en un limbo, incapaz de avanzar. De repente, los ojos de don Ricardo se fijaron en los de Carolina, y en ese instante, el miedo que la había paralizado se transformó en algo más, una punzada de agonía, una oleada de arrepentimiento tan intensa que le hizo arquear la espalda. Sintió el peso de una vida entera de culpa, de un secreto guardado que se podría. Fue una sensación abrumadora, como si le hubieran volcado el alma de otro sobre la suya. Ella no sabe. El daño. La voz del anciano se desvaneció y su figura comenzó a tornarse translúcida, como el humo disipándose. El miedo regresó, frío y pegajoso. Carolina luchó por mantenerse consciente, por entender. «Quiero ver a mi hija». La frase resonó una última vez en su mente, clara y potente, antes de que todo se volviera negro. A la mañana siguiente, el sol se filtraba débilmente por la ventana y el habitual bullicio del hospital había regresado. Carolina se despertó sobresaltada, el corazón latiéndole desbocado. La visión de don Ricardo sentado en la noche anterior era tan vívida que le costó un momento procesar la realidad. Giró la cabeza, esperando verlo, y allí estaba, intubado, inmóvil, tal y como lo había dejado. Su respirador seguía marcando el mismo ritmo. No había rastro de que se hubiera movido ni de que hubiera conversado. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales. Carolina la miró, luego miró a don Ricardo. ¿La noche fue tranquila?», preguntó con la voz ronca. La enfermera sintió, ajena a su inquietud. «Como de costumbre, señorita. Don Ricardo sigue en su lucha». Carolina sintió un escalofrío. ¿Había sido un sueño? ¿Un delirio? Pero la sensación de la culpa ajena, el eco de la voz del anciano, eran demasiado reales para ser simplemente el producto de su mente. La urgencia que había sentido en la noche anterior no se desvanecía. Había algo importante que don Ricardo necesitaba. Más tarde, uno de los hijos de don Ricardo, el mismo hombre corpulento de la víspera, entró en la habitación. Su rostro estaba más demacrado que nunca. Se sentó así de la cama, su cabeza entre sus manos. Carolina, impulsada por una extraña convicción, sintió que debía hablar. Tenía que intentar desentrañar el mensaje. Con cautela, y tratando de sonar lo más casual posible, preguntó: «Disculpe la intromisión, pero ¿don Ricardo no tendrá una hija que quiera despedirse?». El hombre levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, ya cansados, se abrieron con una mezcla de sorpresa, incomodidad y un matiz de culpa que no pasó desapercibido para Carolina. La pregunta, formulada por una extraña, había tocado una fibra sensible. «¿Por qué pregunta eso?». Su voz era áspera, defensiva. «Anoche, tuve un sueño muy vívido. Sentí que él quería ver a alguien, una hija». El familiar se levantó de la silla, su postura tensa. «Sí, él crió una niña, mi hermana. Pero ella no está aquí». Su tono era evasivo, casi doloroso. Era evidente que había una historia ahí, una herida abierta. «Ella se fue de casa hace muchos años, una pelea. Nunca más volvió. Ni siquiera hemos sabido de ella en más de una década». Carolina sintió que el rompecabezas empezaba a encajar. El arrepentimiento, el peso de un secreto, la desesperación por ver a su hija. Era eso. Quizás es lo que lo retiene», sugirió Carolina, su voz baja pero firme. «Tal vez necesita cerrar un ciclo, despedirse, por su paz y por la de ustedes». El mayor la miró con una mezcla de escepticismo y una chispa de algo más, algo parecido a la esperanza o la desesperación. Se frotó la frente, visiblemente perturbado. Es complicado. Ella no quiere saber nada de él, ni de nosotros». «Pero él sí quiere saber de ella», insistió Carolina, la urgencia de la noche anterior volviendo a asaltarla. «Créame, hay algo que lo ata, y creo que es ella». El familiar no dijo más nada, se despidió con un gruñido y salió de la habitación, dejando a Carolina con el eco de sus palabras y la inquietante sensación de haber desatado algo,
Los días siguientes fueron una agonía. Carolina seguía lidiando con su propia enfermedad, pero la historia de don Ricardo la consumía. Cada vez que miraba al anciano inerte, sentía el peso de su alma atrapada. La tensión en la habitación se hizo insoportable. Los hijos de don Ricardo parecían más tensos que nunca, susurrando en los pasillos, sus miradas furtivas hacia la cama de su padre y ocasionalmente hacia Carolina. Una tarde, mientras Carolina intentaba conciliar el sueño, escuchó voces más altas de lo normal. Los hijos de don Ricardo estaban en una discusión acalorada. «Es una locura. Después de tantos años, ella no querrá venir», exclamó una de las voces, presumiblemente la hija. «¿Y si la extraña tiene razón? ¿Y si es lo único que lo mantiene en este tormento? ¿Y si hay algo que necesita decir?» Narrativa misteriosa. Hubo un silencio, luego un suspiro de resignación. «Está bien», dijo la voz femenina con un dejo de amargura. «Lo intentaremos, pero no prometo nada». Carolina contuvo el aliento. Habían cedido. La conversación de la noche, el mensaje, la había empujado a actuar. Sentía una mezcla de alivio y una extraña aprensión. ¿Qué pasaría si la hija venía? ¿Si no venía? ¿Y si el anciano aún no podía morir en paz? El thriller no había terminado, solo había dado un giro. 2 días después, el ambiente en la habitación cambió. Una joven de unos 30 y tantos años, de cabello oscuro y ojos que reflejaban una profunda tristeza, entró en la habitación. Sus hermanos la recibieron con abrazos incómodos. Era evidente que la reunión no era una celebración. Era una obligación, un último intento desesperado por cumplir con el deseo moribundo de un padre ausente. La mujer, que supuso era la hija de don Ricardo, se acercó a la cama del anciano. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. Era una escena desgarradora. Carolina observó desde su cama, el corazón encogido. La hija tomó la mano inerte de su padre. «Papá», susurró, su voz rota. «Estoy aquí. Soy yo, Camila». Carolina cerró los ojos, concentrándose. Podía sentir el cambio en el ambiente. La pesadez que había rodeado a don Ricardo durante semanas comenzó a disiparse. Era como si un nudo invisible se estuviera desatando. Camila habló durante un largo rato, a veces con lágrimas, a veces con rabia contenida, pero siempre con una profunda tristeza. Carolina no podía escuchar todas las palabras, pero captó fragmentos. «¿Por qué, papá? ¿Por qué nunca me contaste la verdad sobre mamá? ¿Por qué me dejaste creer esa mentira? ¿Por qué me abandonaste así?» El misterio de la noche anterior, el secreto, la carta, el daño, empezaba a desvelarse. No era solo un perdón que buscaba don Ricardo, sino una confesión, una liberación. Carolina sintió una punzada de dolor, no el suyo, sino el del anciano. Él no podía responder, no podía pedir perdón, pero su presencia, su escucha, era lo que él necesitaba. De repente los monitores de don Ricardo comenzaron a sonar con una urgencia que heló la sangre de todos. El bip bip se aceleró, se hizo frenético, luego se convirtió en una línea plana. Los médicos y enfermeras corrieron a la cama, empujando a la familia a un lado. Carolina observó, con el corazón en un puño. El rostro de Camila estaba pálido, sus ojos fijos en su padre. A pesar del caos, Carolina sintió una extraña paz. La opresión en la habitación había desaparecido. La figura inerte de don Ricardo, que había permanecido en el umbral, ahora parecía liberada. Un médico se volvió hacia la familia, su rostro sombrío. «Lo siento mucho, falleció». Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila, lágrimas de dolor, pero también, Carolina lo sintió, de un extraño alivio. El sufrimiento había terminado. Carolina observó cómo el personal envolvía el cuerpo de don Ricardo, cómo la familia se abrazaba, algunos llorando amargamente, otros con una tristeza más serena. La misión estaba cumplida. El anciano había muerto, en paz.
Pero Carolina sabía que no había sido una muerte ordinaria. Había sido una liberación, una última conversación, un mensaje entregado en el limbo entre la vida y la muerte a través de una receptora involuntaria. Desde ese día Carolina se recuperó lentamente. La fiebre disminuyó. Su cuerpo empezó a responder al tratamiento, pero la experiencia en el Hospital Central de Maracay la había cambiado.